Estaba muteado, como decimos. Buenas tardes a todos y a todas ahí presentes. Algunas caras conozco, otras por la pantallita no se ven bien, así que capaz que los he conocido y no los distingo bien. Así que, bueno, me han pedido, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Me pidieron esta charla de la responsabilidad de la Iglesia particular, la misión universal. Me pusieron la soga al cuello, ¿vieron? Como decir, tendría que ser la diócesis como el testimonio vivo de todo lo que voy a decir. Así que en la medida que voy diciendo me voy autointerpelando también a mí mismo, ¿no? Cuando pensaba en esta charla, que más que charla es como quisiera hacer con ustedes, por lo menos así me salió, cuando empecé a pensarla, empecé como a recoger un poco a ver, porque bueno, podemos decir mucho, hablar mucho de estas cosas, pero me vino, y digo, será del espíritu que querrás llevarme por ahí, ir como a las fuentes, ¿vieron? Del nudo de esta propuesta, ¿no? De esta responsabilidad. Porque a veces, ¿vieron? Al no ir a las fuentes, a la base de todo nuestro espíritu misionero, nos perdemos, me parece, detalles que están expresados del Espíritu de Dios en la Iglesia y que quizás nos vienen bien para reflexionar y ver por dónde tenemos que caminar. Acá, bueno, la charla mía no es como, va a ser una exposición, por decir así, decía a los del equipo también, le mandé decir, va a ser una exposición de rescatar algunas expresiones, no todas porque son muchísimas, ya sabemos, de dos documentos, concretamente dos documentos voy a proponerles, que ahora lo vamos a poner en pantalla. Yo la comparto, Mavi, cualquier cosita te aviso, si no engancha de este lado. Si me da para compartir pantalla después, ¿no? Dos documentos que son clásicos, pero vieron, ayer escuchábamos, por ejemplo, para tener una idea, escuchábamos en un encuentro de asamblea que tuvimos a nivel americano ayer, terminamos algo del CELAM, en esta asamblea eclesial que se va a realizar en noviembre de este año. Los obispos reunidos en Honduras decían, yo no estuve, los obispos que estaban reunidos ahí del CELAM, querían hacer una nueva conferencia episcopal latinoamericana, ¿no? Ante lo cual el Papa, cuando fueron a consultarle al Papa, el Papa les dijo, dice, no, que vamos a hacer una nueva conferencia y todavía parecida está en pañales. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, a la luz de eso, y un poco en la misma sintonía que uno tiene adentro, pero que venimos escuchando, cuando hablamos del Concilio Vaticano II, seguimos diciendo que el Concilio Vaticano II todavía no desplegó todo lo que tenía que desplegar. ¿Sí? Entonces seguimos sumando cosas y a veces no vamos como a meternos adentro del concilio, ¿no? Y el documento. Por eso tomo dos documentos. El Agentes del concilio voy a tomar, ¿sí? Y voy a tomar el documento, para mí, que es el más propio nuestro misionero, que ya saben, ya me conocen los que me conocen, que es la Redentoris Missio. ¿Sí? Como para ratificar lo que está en Agentes propiamente. Bueno, si ahora puedo compartir pantalla. Bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? A ver si se ve así más. Ahí. Bueno, ¿vamos bien ahí? Sí. Bueno, a ver, fíjense, comenzamos por el inicio nomás, pero para tener en cuenta
la base fundamental, ¿no? En lo que está más o menos subrayado es lo que yo quisiera como que nos ayudara para después seguir rezándolo y seguir masticándolo, ¿no? Comienza ese primer número de Adyentes, ¿no? Como la iglesia enviada por Dios a todas las gentes, lo sabemos, para ser el sacramento universal de salvación, ¿sí? Obedeciendo al mandato de su fundador. Todo esto podríamos ir desgranando despacito cada expresión, ¿no? Porque a veces nos olvidamos en este mundo pluralista, intercultural, pluricultural, que se nos meten como todas estas palabras, nosotros quizás perdemos de vista esto del sacramento universal de salvación que es la iglesia, para poder entenderlo bien, ¿no? Y que es un mandato de Jesús, ¿no? Entonces dice, enviada, y fíjense que dice ahí, por sus exigencias íntimas de su misma catolicidad, ¿sí? O sea que la catolicidad, que nosotros tanto expresamos como Iglesia Católica, tiene esta exigencia profunda en el corazón. Entonces, todo católico, llamémosle así, tendría que tener esta exigencia íntima, ¿no? Y dice, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y ahí pone un poco algunas responsabilidades. Los apóstoles fueron los primeros que predicaban la palabra. Después dice, la obligación de sus sucesores, ahí nos toca el paño a nosotros, dar perpetuidad a esta obra para que la palabra sea difundida y glorificada y se anuncie y establezca el reino de Dios en toda la tierra. Ya después, más adelante, el mismo documento y otros documentos hablan, ¿no?, el primer responsable de la misión universal es el obispo en cada diócesis, ¿sí? Él es el primer responsable. Pero bueno, en lo que tiene que tener el corazón del obispo. Y fíjense, la razón de esta actividad misional está en la voluntad de Dios. El argumento, la base, es en lo que Dios quiere. Esta expresión que ya conocemos, ¿no? La palabra de Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Porque uno es Dios, uno es el mediador de los hombres, el hombre Cristo, que se entregó para la redención de todos, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Si esto lo tomáramos profundamente en serio, ¿no?, en medio de todo este contexto social en el cual estamos viviendo, y nosotros acá estamos muy fuertes porque hemos tenido el golpe de otro femicidio la semana pasada, muy fuerte, y entonces se crean nuevos dispositivos, nuevas acciones legales, ¿no? Y en el fondo, la única salvación de toda esta realidad dolorosa, mala, nefasta del hombre, y el corazón del hombre está en el Señor, ¿no? Está en el Señor. Por eso es pues necesario, fíjense la expresión que es fuerte esta, ¿no? Es necesario que todos se conviertan a Él. Una vez conocido por la predicación del Evangelio, si no, no se puede convertir, y a Él y a la Iglesia, que es su cuerpo, se incorporen por el bautismo. Sería para debatir mucho todo esto, habría que entrar en teología y demás, ¿no? Pero en eclesiología, etcétera, etcétera. Pero fíjense, como una primera pista, en el comienzo nomás de las Adyentes. Fíjense después acá, vamos a este número 15. Fui salteando porque obviamente que es largo el Adyente, ¿no? Pero tomé algunos que me parecía importante como remarcar. Donde pone la atención el valor de los laicos, los fieles cristianos. La terminología, aquí estamos hablando de la década del 60, de 1960, en estos documentos. Así que algunas expresiones son de aquella época. Dice, los laicos viven en el mundo, están incorporados a Cristo, están en el mundo, están imbuidos del Espíritu, ¿no? Imbuidos del Espíritu en convertirse en fermento para animar toda la realidad temporal, ¿sí? Sin embargo, dice, no basta que el pueblo cristiano esté presente y establecido en un pueblo, ni que desarrolle el apostolado del ejemplo. Se establece y está presente para anunciar con su palabra y con su trabajo a Cristo a sus conciudadanos no cristianos y ayudarles a la recepción plena de Cristo. ¿Sí? De vuelta, si uno se detiene acá, lo mismo.
todo bautizado tendría que tener como esta conciencia, ¿sí? Tengo que salir al encuentro de aquel que no lo conoce a Cristo, ¿sí? Para que pueda acogerlo a Cristo plenamente, ¿no? Como una tarea, un deber propio del bautizado, en su lugar, ¿sí? O sea, que no basta con ser simplemente testimonio en el lugar donde vive. ¿Vieron? Es un poco a veces lo que recogemos a veces en nuestras realidades, a veces de nuestra catequesis, muchas veces, bueno, como esto de ser buenas personas, bueno, cristianos, que vivimos cierta realidad religiosa, pero nos quedamos hasta ahí, ¿no? Nos quedamos ahí. Por las dudas, para que si alguno de los que está presente, veo que son todos grandes y supongo que lo tiene muy presente todo esto, pero decía, bueno, a ver, clarifiquemos qué entendemos por iglesia particular, ¿no? Que es la iglesia particular. Entonces el código nuestro de derecho canónico dice, no, las iglesias particulares en las cuales y de las cuales existe la iglesia católica, ¿sí? O sea, en la iglesia particular existe la iglesia católica, ¿sí? Una y única son las diócesis, ¿sí? O sea, hablar de iglesia particular es hablar de diócesis, lo cual es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa la iglesia una santa, católica y apostólica. ¿Sí? O sea que en esa ida y vuelta es decir, bueno, toda la iglesia está presente en mi iglesia particular. Y si vamos haciendo así como en chiquito, ¿vieron? Toda la iglesia particular está en cada comunidad parroquial y toda la iglesia universal está en cada comunidad parroquial también, ¿no? En el capítulo 3 comienza a hablar de las iglesias particulares, el documento propiamente. Y comienza hablando ahí con esto de las iglesias jóvenes. Se detiene un poquito en esto de las iglesias jóvenes. Y entonces, es lindo tener en cuenta esto, cuando la iglesia considera que hay establecida una iglesia particular, aunque sea joven, dice. Entonces dice, la obra de implantación de la iglesia consigue su objetivo cuando la congregación de los fieles, arraigada ya en la vida social y conformada de alguna manera a la cultura del ambiente, disfruta de cierta estabilidad y firmeza. Es decir, está provista de cierto número, aunque insuficiente, de sacerdotes, religiosos, seglares, se ve dotada de ministerios e instituciones necesarias para vivir y dilatar la vida del pueblo bajo la guía del propio obispo. Y fíjense, ¿no? Continúa en ese número 19. De los obispos, juntamente con su presbiterio, imbuidos más y más del sentir de Cristo y de la Iglesia, procuran sentir y vivir con toda la Iglesia. Algo de vuelta como a afirmar, ¿no? ¿Cómo hago yo? Me hago la pregunta, ¿no? Yo, iglesia particular, si bien la mía es una iglesia joven, vamos a cumplir este año 60 años de diócesis. ¿Sí? ¿Cómo yo hago para que todo mi clero, mis comunidades, sientan y vivan con toda la iglesia? ¿Sí? No solamente con su espacio, con su comunidad más cerrada, ¿no? Dice, pero estas iglesias, situadas con frecuencia en las regiones más pobres del orbe, se ven todavía muchas veces en gravísima penuria de sacerdotes y en la escasez de recursos materiales. Por ello tienen suma necesidad de que la continua acción misional de toda la Iglesia les suministre los socorros que sirvan, sobre todo, para el desarrollo de la Iglesia local y para la madurez de la vida cristiana. Y dice, ayude también la acción misional a las iglesias fundadas hace tiempo, que se encuentran en cierto estado de retroceso o debilitamiento. Está ida y vuelta. Pero fíjense, ven acá ya nos va poniendo un poco en sintonía. Estas iglesias que son jóvenes, que recién empiezan, que tienen que sentir con toda la iglesia, tienen que sentir que toda la iglesia también las acompaña
a ellas, ¿no? Entonces, las iglesias que estamos más avesadas o creemos que estamos más asentadas como iglesias particulares, bueno, ¿qué conciencia vamos teniendo de todo esto, ¿no? Un subtítulo del número 20, actividad misionera de las iglesias particulares. Fíjense acá. Como la iglesia particular debe representar lo mejor que pueda a la iglesia universal, de vuelta con la acotación, ¿no? ¿En qué medida nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, como comunidades más pequeñas, como capillas, estamos conscientes que somos representantes de toda la iglesia universal, ¿no? Conozca muy bien que ha sido enviada también a aquellos que no creen en Cristo, que viven en el mismo territorio, para servirles de orientación hacia Cristo con el testimonio de la vida, de los fieles y de toda la comunidad. Ahí les habla a los sacerdotes nativos, ¿no? Los invita como a trabajar con los misioneros extranjeros, a no sentirse isla, ¿vieron? Cosas que a veces cuando uno ha ido a veces fuera a alguna comunidad, afuera, África y demás, uno escucha como este tironeo. O a veces incluso dentro de nuestro propio país, ¿vieron? Cuando uno le ha tocado moverse, a lo mejor de una diócesis a otra diócesis, y a querer compartir la vida, a veces la acogida no es tan fácil, ¿no? Si se lo ve al que llega como si fuera alguien que viene a invadirnos, ¿no? Y nos cerramos en el núcleo más nativo, ¿no? Pero ven, todos son signos de no conciencia de Iglesia Universal, es todo eso. Bueno, y dice, estén dispuestos y cuando se presente la ocasión, ofrézcanle con valentía a su obispo para emprender la obra misionera en las regiones apartadas o abandonadas de la propia diócesis o en otras diócesis. Otra conciencia. Nos decimos, por ejemplo, acá la Iglesia Argentina quería el año pasado, quedó en stand-by por la pandemia obviamente, empezar a plantear como Iglesia Argentina, cómo nos replanteamos la distribución del clero en las diócesis. ¿Vieron? En el sentido de decir, eso es conciencia universal, y sería fomentar la conciencia universal para toda la Iglesia. Pero sabemos, por otro lado, cuánto cuesta que los curas se quieran mover a otra diócesis, ¿no? Están como cómodos en su diócesis, ¿no? Pero ahí ven, falta la conciencia universal. Sabiendo que uno se ordena, como cura en este caso, nos ordenamos para la iglesia, no simplemente para la iglesia particular. Bueno, para que este celo misional florezca entre los nativos del lugar, ven, es muy conveniente que las iglesias jóvenes participen cuanto antes activamente en la misión universal de la iglesia. Un clic ahí, como uno dice, interpelación. ¿Cómo hago esto, no? ¿Cómo los hago participar activamente? Dice ahí, enviando también ellos misioneros que anuncien el evangelio por toda la tierra, aunque sufran escasez de clero. Acá lo habla del clero, estamos hablando de las gentes del documento del concilio, ¿eh? Dice, porque la comunión con la Iglesia Universal se completará de alguna forma cuando también ellas participen activamente del esfuerzo misional para con otros pueblos. De vuelta, una clave, ¿sí? La comunión con la Iglesia Universal se completa con esto. Leído negativamente, leámoslo y decimos, no hay completa comunión con la Iglesia Universal en la medida que yo no participo de este mismo interés de la Iglesia Universal, ¿no? Y en la medida que yo no me comprometo de algún modo, no me hago presente a la Iglesia Universal. Capítulo 6 de las gentes, tema propio, la cooperación, ¿no? En este caso misionera. Un tema que tenemos que seguir trabajando mucho en todas nuestras iglesias. Bueno, puesto que toda la iglesia misionera y la obra de la evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios,
empieza el concilio. Invita a todos a una profunda renovación interior. De vuelta, no es cuestión de obra, sino del corazón. ¿Sí? No va a haber responsabilidad sobre la Iglesia Universal si no hay un cambio de corazón profundo, ¿no? A fin de que teniendo viva conciencia de la propia responsabilidad en la difusión del Evangelio, acepten su cometido en la obra misional entre los gentiles. Este es el punto clave, ¿no? de acá del documento, ¿no? Pregunta de vuelta, ¿cómo podemos hacer para que en nuestras diócesis, en nuestras comunidades, lleguemos a esta renovación interior, que haga tomar conciencia de esta responsabilidad misionera que tengo como bautizado, que tenemos como iglesia particular? Todos los fieles, como miembros de Cristo viviente, ven incorporados, semejados a Él por el bautismo, por la confirmación, la Eucaristía, tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de su cuerpo para llevarlo cuanto antes a la plenitud. Uno se pregunta, ¿no? En nuestras catequesis sacramentales, de estos dos sacramentos fuertes que tenemos, ¿no? ¿Cuánta conciencia se educa en ese sentido? ¿No? Y cuánta conciencia con el peso, ¿no?, de la palabra que dice ahí, ¿no? Que suena feo hoy a nuestro mundo moderno, esto de tienen el deber, es la obligación, ¿no? Pero es que es la obligación del amor, no es una obligación externa, decimos, ¿no? La obligación del amor de aquel que se ha dejado tocar por Cristo, renovar por el Espíritu, ¿no? Hay como un deber metido en la esencia del corazón cristiano esto, ¿no? Por lo cual, dice, todos los hijos de la Iglesia han de tener viva conciencia, todos, de su responsabilidad para con el mundo. Han de fomentar en sí mismo el espíritu verdaderamente católico, ya lo dijimos, y consagrar sus fuerzas a la obra de la evangelización. Conozcan todos, de vuelta, sin embargo, que su primera y principal obligación por la difusión de la fe es vivir profundamente la vida cristiana. De ahí arranca todo, ¿sí? Si tenemos una vida cristiana débil, muchas veces en nuestras comunidades, cuando digo esto, donde tengo la imagen, no sé, catequistas que no participan de la comunidad. Entonces uno dice, ¿qué van a recibir los catecúmenos, ¿no?, de ese lugar? O animadores, o gente que no termina de comprender como el misterio, a veces profundo, sacramental, de vivir en la fe su propia vida cristiana, ¿no? Y acepta vivir un poco a medias, aún participando en nuestros grupos y nuestros equipos, ¿no? Qué difícil eso de vivir profundamente la vida cristiana como primer paso para esta renovación, ¿no? De la renovación de este espíritu se elevarán espontáneamente hacia Dios plegarias y obras de penitencia para que fecunde con su gracia la obra de los misioneros, surgirán vocaciones, brotarán los recursos necesarios para las misiones, ¿sí? En que va como unido. El recurso no es algo que necesariamente es algo bueno que ponemos, sino que brota de la misma conversión interior que yo voy teniendo. Esto que nos está costando como iglesia, esto que tenemos que ir trabajando en la autosustentación como iglesia, ¿no? Y a nivel país estamos en ese camino, ¿no? La autosustentabilidad. Y por último, en este punto dice, ¿no? Pero para que todos y cada uno de los fieles cristianos conozcan puntualmente el estado actual de la iglesia en el mundo y escuchen la voz de los que claman, ayúdanos. Fíjense, un detalle que quizá vamos perdiendo y no nos damos cuenta. Facilítense noticias misionales, dice el oyentes. Bueno, sirviéndose de todos los medios. Hoy que estamos años luz, después de 50 años del concilio, años luz en los medios, en las técnicas como esta que estamos usando ahora, imagínense, ¿no? Pero, ¿cómo hacer tocar realmente? Siempre me quedó una hermanita, una monjita, que me contaba su vocación misionera, y siempre me decía, ya grande, ¿no? Ella es una hermana mayor, pero
y hablaba de cuando ella le fue como dando vuelta en su corazón la vocación misionera cuando leía, cuando era chiquita, las revistas de la Santa Infancia que le llegaban, ¿sí? Que llegaban a su casa por la comunidad parroquial, etcétera, ¿no? Y ella veía todos esos misioneros de afuera, ¿no? Del África, del Asia, ¿no? Y a ella le empezó como a sonar desde adentro como esta vocación misionera, de que después completó, ¿no? Como Dios va suscitando a veces, ¿no? O siempre, mejor dicho, no a veces, va suscitando, bueno, según los medios que nos pone delante, ¿no? Suscita estas vocaciones misioneras, que se aprovecha de todo el Señor. Bueno, es algo que también hemos dejado, ¿no? A veces como de hacer en nuestras comunidades. Vieron como esto de quedarnos encerrados un poco, circunscriptos en lo nuestro, siempre como mirándonos un poco desde el ombligo. El número 37, el deber misionero de las comunidades cristianas. Dice, viviendo el pueblo de Dios en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales, en las que de algún modo se hace visible, a ellas pertenece también dar testimonio de Cristo delante de las gentes. Ahí toma el tema de las comunidades cristianas, ¿no? Otro pequeño tema a trabajar en nuestras comunidades. El tema de la comunidad como responsable para toda la obra evangelizadora dentro y fuera, ¿no? En algo tan sencillo, acá lo planteamos, por ejemplo, en la catequesis. ¿Saben lo que nos cuesta? Por lo menos desde acá lo puedo decir, lo que cuesta que muchas comunidades se junten los catequistas a pensarse como catequistas, como equipo, para llevar adelante la catequesis de una comunidad. Imagínense si le cuesta a los catequistas, cuánto más le cuesta a una comunidad sentir que son parte del proceso de catequesis de la misma comunidad, ¿no? Entonces ahí estamos, si yo sigo no apostando a esta conciencia comunitaria, voy a seguir como creando estas islas y conciencias no universales ni católicas. Bueno, y ahí empieza, ¿no? La gracia de la renovación en las comunidades no puede crecer si no expande cada una los campos de la caridad hacia los confines de la tierra. Y no tiene de los que están lejos una preocupación semejante a la que se siente por sus propios miembros. Esta es frase clave en la cual venimos tomándonos, por el cual también planteamos la misión en la Amazonía, por el cual planteamos muchas veces la salida de los grupos misioneros de nuestras comunidades a otras provincias. Es esto, ¿no? Es esto, si no salgo, si no hago un salto hacia afuera, ¿ven? ¿Sí? Hacia los confines de la tierra, que la caridad va más allá, ¿sí? Entonces no puede crecer, dice, la misma comunidad, si no podemos crecer como iglesia particular. De esta forma, toda la comunidad ruega, coopera y actúa entre la gente por medio de sus hijos que Dios elige para esta empresa altísima. ¿Sí? No perder de vista en qué obra estamos trabajando, ¿no? En qué obra estamos trabajando. Habría que volver a los primeros puntos que hablamos hoy, que se tienen que convertir a Jesús, a la iglesia, ser parte de esa plenitud que quiere llevar el Señor. Por eso será muy útil, a condición de no olvidar la obra misionera universal, mantener comunicación con los misioneros salidos de la misma comunidad, o con alguna parroquia o diócesis de las misiones, para que se haga visible la unión entre las comunidades y redunde en edificación mutua. Anímense que falta menos, ya falta menos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o se cansaron ya? ¿No? ¿Aguantan todavía? Bien, bueno, vamos bien. Faltan 3 o 4 nomás y ya terminamos. Bueno. ¿3 o 4 horas? No, 3 o 4 diapositivas nomás. Ánimo, más bien. Bueno, hasta ahí Adyentes. Podríamos seguir, pero no quise tocar más de Adyentes como para dar la base. De dónde se basa después muchas otras cosas que venimos escuchando en otros documentos misioneros después, ¿no? Entonces, la Redentoris Missio, capítulo 6. Responsables y agentes de la pastoral misionera. Ese capítulo 6. El número 61 en adelante, 62, ¿ven?
Por ahí Juan Pablo toma el ejemplo de la comunidad de Antioquía. ¿Sí? Comienza poniéndola presente, que de evangelizada pasa a ser evangelizadora y comienza a enviar a los misioneros a la gente. ¿No se acuerdan? Pablo y Bernabé, esa oración, a quien mandamos. La iglesia primitiva vive la misión como tarea comunitaria. Detalle importante. Esto de, bueno, que se fue creciendo, vieron acá en el país, también en la iglesia misionera, esto de los envíos misioneros, que se envíe por comunidad, que se envía por iglesia diocesana, que se hacen los encuentros de ese macro, del COMLA o del CAM, y los envíos que se hacían en esas comunidades como la iglesia te envía, ¿no? Pero más allá de esos gestos que son válidos y son propios para crear conciencia, ¿cómo profundizar esto de que la misión es una tarea de la comunidad? No es de algunos locos que sienten ganas de misionar o tienen ganas de salir o se quieren ir a la China, ¿sí? Sino que es de todos, ¿no? Aún reconociendo en su seno, ahí viene el detalle, ¿ven? Enviados especiales o misioneros consagrados a los gentiles como lo son Pablo y Bernabé. Porque si bien la vocación misionera es la vocación de toda la iglesia y de todo bautizado, eso no excluye que haya vocación específicamente misionera. ¿Sí? Y que tiene que ver con esto de salir hacia aquel que no conoce a Cristo propiamente, ¿no? Es decir, poder llegar desde ahí. Hay una vocación específica a la misionera también. Por eso son los enviados especiales, como dice acá la Redemptoris Missio. Y lo cual no significa que somos más o menos misioneros, no. Sino vocación específica para una tarea específica bien propia. Por eso que la vocación específica agentes es una vocación propia, ¿sí? Que no todos la sienten propiamente, pero sí tienen que sentirse responsables de esa vocación específica, ¿sí? Lo que se hizo al principio del cristianismo para la misión universal también sigue siendo válido y urgente hoy. O sea, la iglesia misionera por su propia naturaleza, ya que el mandato de Cristo no es algo contingente y externo, sino que alcanza el corazón mismo de la iglesia, ¿sí? Vuelvo a repetir lo que decía Allende al comienzo. Está en la esencia, ¿no? Sabemos esto. Por eso que no es algo que bueno, está de moda esto de salir, está de moda esto de ir a misionar afuera, está de moda esto de hacernos cargo de, no sé, de la diócesis de Yayay. ¿Vieron? Como está de moda ahora. No es una cuestión de moda, es algo contingente y propio. No es algo contingente y externo a la iglesia, es algo propio. Por esto dice, toda la iglesia y cada iglesia es enviada a las gentes. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que celebrar, lo estoy pensando en voz alta ahora, acá tengo algún miembro de mi diócesis. Así que Liliana, agendarle, me lo recordás. Vamos a celebrar los 60 años. Muy bien. Vamos a hacer una acción de gracias por la diócesis en todos estos años. Pero qué lindo sería ver, por ejemplo, tomar esto, lo pienso ahora, y cómo aprovechar ese momento para retomar esta conciencia de que como iglesia somos enviada más allá de nuestra frontera. Y no solamente mirarnos hacia adentro, ¿sí? Solamente reconocer la acción de gracias por la historia, sino como un puntapié para que esto nos dé movida hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, lo pienso ahora en voz alta. Las mismas iglesias más jóvenes, dice precisamente, para que ese celo misionero florezca en los miembros de su patria, deben participar, ahí recoge lo de Allende, ¿ven? Cuanto antes y de hecho en la misión universal de la iglesia. Estamos hablando del año 91 y estamos hablando de comienzo de la década del 60, el decreto Allentes. O sea que sigue siendo válida esta expresión que decía ya Allentes, ¿no? Cuanto antes y de hecho participe en la misión universal de la iglesia, enviando misioneros a predicar por todas partes, aunque sufran escasez de clero,
el gran miedo de los obispos. No, ¿cómo voy a dar uno si me quedo sin nada? ¿Con qué tapo el agujero que me queda ahora a mí? Por eso muchas ya actúan así y yo las aliento vivamente a continuar, dice Juan Pablo. Y en este vínculo esencial de comunión, por donde va pasando entonces la comunión en la iglesia, entre la iglesia universal y las iglesias particulares, se desarrolla la auténtica y plena condición misionera. Otra vez de vuelta. ¿Sí? No hay plena y auténtica condición misionera si yo no vivo internamente como esta conciencia, este sentido de comunión universal con toda la iglesia universal. Por eso en un mundo que con la desaparición de las distancias se hace cada vez más pequeño, las comunidades eclesiales deben relacionarse entre sí, intercambiarse energías y medios, comprometerse aunadamente en la única y común misión de anunciar y de vivir el Evangelio. Las llamadas iglesias más jóvenes necesitan la fuerza de las antiguas, mientras que éstas tienen necesidad del testimonio y del empuje de las más jóvenes, de tal modo que cada iglesia se beneficie de las riquezas de las otras iglesias. Toda iglesia particular debe abrirse generosamente a las necesidades de los demás. ¿Vieron? Uno dice, bueno, vayamos en chiquito cómo tenemos que trabajar esto de que una comunidad apoye a otra comunidad, por ejemplo, ¿no? En nuestras diócesis. Esto de ser parroquias hermanas, no solamente diócesis hermanas, sino parroquias hermanas. O cómo ser internamente en las comunidades, ¿no? Grupos o pastorales hermanas, y no aisladas, ¿no? La colaboración entre las iglesias por medio de una reciprocidad real que las prepare a dar y recibir es también fuente de enriquecimiento para todas y abarca varios sectores de la vida eclesial. A este respecto es ejemplar la declaración de los obispos en Puebla. Dice, finalmente ha llegado para América Latina la hora de proyectarse más allá de sus propias fronteras adyentes. Es verdad que nosotros mismos necesitamos misioneros, pero debemos dar desde nuestra pobreza. ¿Sí? Esta fue la crítica que se hizo al encuentro de Bolivia. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Al CAM. ¿Cuál fue una de las críticas? Y que no hubo proyección adyentes del Congreso en Bolivia. Nos quedamos mirándonos en los ministerios hacia adentro, el Ministerio de las Mujeres, no sé qué otras tantas cosas más que se van diciendo, pero nos quedamos mirando hacia adentro. Nos faltó esto, ¿no? De proyectarnos más allá de la frontera, que sea lo propio de estos encuentros. La misión de la iglesia es más vasta que la comunión entre las iglesias. Dice, esta además de la ayuda para la nueva evangelización debe tener sobre todo una orientación con miras a la específica índole misionera. Por eso hago una llamada a todas las iglesias, jóvenes y antiguas, para que compartan esta preocupación conmigo, favoreciendo el incremento de las vocaciones misioneras y tratando de superar las dificultades que se tienen, ¿no? En esto de la comunión entre las iglesias. Y en el último, este capítulo 7 ya, dice, la participación en la misión universal no se reduce pues a algunas actividades particulares, sino que es signo de la madurez de la fe y de una vida cristiana que produce frutos. De esta manera el creyente amplía los confines de su caridad, manifestando la solicitud por quienes están lejos y por quienes están cerca. Ruega por las misiones, por las vocaciones misioneras, ayuda a los misioneros, sigue sus actividades con interés y cuando regresan los acoge con aquella alegría con la que las primeras comunidades cristianas escuchaban a los apóstoles, las maravillas que Dios había obrado mediante su predicación. En ese sentido, vieron a veces, como escuchamos hace poquito, esa misionera que estuvo por acá, de la Amazonía, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora, de esta chica. Verónica Rubí. Verónica Rubí, por ejemplo, bueno, testimonio que lindo. Nosotros, bueno, todos estos testimonios de gente que está ahí afuera, como poder incorporarla, el haberla recibido, el haberle dado un espacio también desde nosotros. Bueno,
como ven, es algo hermoso y tenemos que promocionar mucho más, ¿no? Esto de recibir, acoger, escuchar, pero también, bueno, ser consciente de quiénes están afuera, ¿no? La formación misionera del pueblo de Dios es obra de la iglesia local. Acá nos toca a nosotros. Cada iglesia particular tendría que hacerse cargo de formar a su pueblo, con la ayuda de los misioneros y los institutos, así como los miembros de las iglesias jóvenes. Esta labor ha de ser entendida no como algo marginal, sino central en la vida cristiana. Central en la vida cristiana. Frente a tantos, mira, hay tantos frentes hoy en la tarea pastoral, en nuestras iglesias particulares. Tantos desafíos tenemos hoy sociales a los cuales tenemos que llegar. Creo que tiene que haber, por lo menos algunos, tenemos que estar como animando la no pérdida de esta conciencia. ¿Sí? Porque no podemos pedirle a los catequistas que se ocupen de esto, no podemos pedirle al pastoral de comunicación que simplemente se encargue de ver cómo comunicar más o menos las cosas, ¿sí? O más perfectamente. Si somos cristianos, los que tenemos, somos los de la pastoral misionera, los que tendríamos que ayudar a que esto no se pierda, que esta formación de todo el pueblo sea algo central realmente, ¿ven? Porque toca la esencia de la comunión de la iglesia. No vivimos la comunión plenamente, ni tocamos la esencia misionera de la iglesia plena hasta que no seamos maduros en esta comunión eclesial misionera todos, ¿no? Para la misma nueva evangelización de los pueblos cristianos, el tema misionero puede ser de gran ayuda. En efecto, el testimonio de los misioneros conserva su atractivo incluso para los alejados y los no creyentes, y es transmisor de valores cristianos. Las iglesias locales, por consiguiente, han de incluir la animación misionera como elemento primordial de su pastoral ordinaria en las parroquias, asociaciones, grupos, especialmente los juveniles. Y de vuelta, hagamos la marca, porque esta es la marca que venimos tratando de meter desde la pastoral misionera, de la OMP. Es decir, todo se habla de misión. En todas las comunidades, la pastoral juvenil habla de misión, la catequesis habla de misión, hablamos de misión. Pero este sentido más profundo de esta comunión en la misión universal de la Iglesia nos toca propiamente a nosotros ser los que pongamos el detalle de ese detalle concretamente que significa la misión en la Iglesia. Si no quedamos como inmersos y relativizados en ese término común de misión en salida, que nos identifica a todos, que está muy bien y que tenemos que convertirnos y hay que hacerlo, pero que tenemos que siempre darle el toque de no basta con ser iglesia misión en salida, es iglesia con conciencia de misión universal, haciéndome cargo de toda la iglesia universal, de toda la comunión con toda la iglesia universal. Digamos, ya terminando, anímense, faltan 2 plaquitas y terminamos. Por eso las actividades de animación deben orientarse siempre hacia sus fines específicos. ¿Ven? Informar y formar al pueblo de Dios, a la misión universal de la Iglesia, promover vocaciones oyentes, suscitar la cooperación para la evangelización. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hacemos la tarea de nuestro famoso Domum, ¿sí? O las colectas que hacemos como para la obra misionera, o la obra de San Pedro Apóstol, y demás, bueno, es una tarea importante que también tenemos que tomar conciencia de, que a veces no sé si le damos tanta fuerza, dejamos como, bueno, a ver lo que cada uno pueda colaborar, ¿no? No sé si tomamos verdaderamente conciencia de esta cooperación. En efecto, no se puede dar una imagen reductiva de la actividad misionera, ¿ven? Como si fuera, eso lo puse a propósito porque hoy seguimos padeciendo un poco esta imagen en las iglesias nuestras, una imagen reductiva, como si fuera principalmente ayuda a los pobres, contribución a la liberación de los oprimidos, promoción del desarrollo, defensa de los derechos humanos. La iglesia misionera está comprometida también en estos frentes, pero su cometido primario es otro, porque los pobres tienen hambre de Dios, lo dice Francisco en la Evangelii Gaudium, el número 200, 201.
y no solo de pan y libertad. La actividad misionera ante todo de testimoniar y anunciar la salvación en Cristo, fundando las iglesias locales que son luego instrumentos de liberación en todos los sentidos. Cooperar con las misiones quiere decir no solo dar, sino también saber recibir. Entonces todas las iglesias particulares, jóvenes o antiguas, están llamadas a dar y recibir en favor de la misión universal y ninguna deberá encerrarse en sí misma. En virtud de esta catolicidad, dice el concilio, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes y con toda la iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumenten a causa de todo lo que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. Y aquí se derivan entre las diversas partes de la iglesia unos vínculos de íntima comunión, en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros apostólicos y ayudas temporales. Por eso dice Juan Pablo, dice, exhorto a todas las iglesias, a los pastores, sacerdotes, religiosos, fieles, a abrirse a la universalidad de la iglesia, evitando cualquier forma de particularismo, exclusivismo, sentimiento de autosuficiencia. Esto que debemos desterrar desde lo más simple que nuestro propio corazón muchas veces, ¿no? Nuestros propios grupos, ¿no? Las iglesias locales, aunque arraigadas en su pueblo y en su cultura, sin embargo deben mantener concretamente este sentido universal de la fe, es decir, dando y recibiendo de las otras iglesias dones espirituales, experiencias pastorales del primer anuncio y de evangelización, personal apostólico y medios materiales. En efecto, dice, lo puse con la flecha porque me parecía importante, ¿no? La tendencia a cerrarse puede ser fuerte, porque las iglesias comprometidas en la nueva evangelización piensan que la misión han de realizarla en su propia casa y corren el riesgo de frenar el impulso hacia el mundo no cristiano, concediendo no de buena gana las vocaciones a institutos misioneros, congregaciones religiosas y demás iglesias. Sin embargo, es dando generosamente de lo nuestro como recibiremos. ¿Para qué voy a salir afuera con todo lo que tengo que hacer adentro? ¿Para qué voy a ir a la parroquia vecina con todo lo que me falta hacer en mi parroquia? ¿Sí? ¿Para qué vamos a ir más allá de la frontera si tenemos mucho por hacer en nuestro territorio, ¿no? Digo el dicho, el verso común que venimos escuchando desde siempre. Termina el número 86 diciendo, no podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestros y redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. Para el creyente en singular, lo mismo que para toda la Iglesia, la causa misionera debe ser la primera, porque concierne al destino eterno de los hombres y responde al designio misterioso y misericordioso de Dios. Muy bien. Y aquí están las preguntas entonces, se pueden ayudar para después seguir trabajando y compartiendo. Por un lado, ¿qué quedó resonando de todo lo escuchado? Parece que puede ser un lindo compartir desde ahí. ¿Cuál ha sido mi propia vivencia en esta toma de conciencia de mi responsabilidad personal en la misión universal de la Iglesia? Cada uno de ustedes, ¿no? Personalmente, bueno, ¿cuál es mi experiencia en esta formación, en este crecimiento, en esta conciencia, ¿no? ¿Qué puedo rescatar hoy de mi comunidad en esta tarea? ¿En qué podría favorecerla? ¿En qué puedo favorecerla? Como grupo de formación Allente y teniendo el horizonte de la misión Amazonía, ¿qué podríamos hacer, proponer, sugerir para ayudar a esta conciencia universal en nuestra Iglesia argentina? ¿Puedo salir? ¿Sí? Bueno, están ahí, menos mal, no se durmieron. Pensé que iba a escuchar alguno que se iba a saber. La hora de la siesta, vieron con estas cosas, con la pantalla, terrible.
Bueno, no sé, hasta acá llego yo. Antes de hacer los grupos, primero agradecerte, Fernando, por la, por compartir esto, ¿no? Porque me parece que fue todas las palabras, estábamos todos atentos, íbamos mirando las caras y todos estábamos como haciendo así con la cabeza, porque muchas cosas como creo que las vemos reflejadas en lo que nos pasa en las diócesis a cada uno y en las OMP a nivel nacional también, ¿no? Cosas que venimos charlando en las asambleas, que venimos escuchando en nuestras reuniones de equipo, bueno, esta semana que como vos decías que hablábamos en la Asamblea Continental, cosas que venimos escuchando y que nos hacen ruido, ¿no? Para pensar cómo venimos trabajando con nosotros, el tema del CAM, también a mí me resonó eso cuando hablamos el otro día en la asamblea acerca del CAM, y ya estamos pensando en el próximo, y como que todavía faltan evaluar cosas que ha pasado en Bolivia que nos han quedado picando. Yo les quería proponer, antes de hacer los grupitos, muy cortito para que nos alcance después el tiempo de seguir trabajando en estos grupos. Si alguno le quiere hacer alguna pregunta particular a Fernando, para si les quedó alguna duda con respecto a algo, que quieran que profundice algún tema que han escuchado y como que les parece relevante antes de volver a los grupos. Yo les compartí en el chat la presentación de Fernando, así que ya la tienen disponible. Igualmente después ya le iremos escribiendo por mail un poco para compartirle esto, y también estas preguntitas que le dijimos en el primer bloque, que nos vayan haciendo en el chat por si les quedan consultas. Pero bueno, si le quieren hacer ahora alguna pregunta a Fer, activan los micrófonos porque estamos todos silenciados. Me parece que por ahora no parece. No me pongan en aprietos, ¿eh? Rosa, ¿le querés hacer alguna pregunta? No, saludarlo porque lo conozco, yo soy oriunda de Villa Ángela y él fue mucho tiempo vicario en la diócesis de San Roque, y es un placer escucharlo. He participado de los encuentros que llevaba adelante él como sacerdote en Saespeña, y bueno, hace años que lo escucho y es un placer siempre, y todo lo que escuché hoy ya lo vengo escuchando de él hace años, y bueno, es bueno volver a afianzar todo esto en nosotros, la comunión de la Iglesia Particular y Universal. Fue muy claro, muy lindo, y no tengo pregunta por ahora. Gracias por estar. Gracias, Rosita. Como dice Rosa nomás, si estás con ahí, hace mucho tiempo que no te veo, no te identificaba, te voy a poner Villángel. Villángel, como dicen allá en Chaco. Liliana Parlanti había levantado la mano, pero no sé si después la sacó, no sé si quería hacer alguna consulta o pregunta o... No. Listo. Como decía al principio, simplemente agrego esto por lo que decía Rosa también. Escuchar, venimos escuchando, tenemos cómo nos cuesta, y como Iglesia hacer este esfuerzo de profundizar y seguir profundizando lo que ya está dicho, que tenemos muchas cosas dichas. El tema es cómo profundizarlas para ponerlas por obra, ¿vieron? Para ponerlas por obra. Para que busquemos como herramientas que realmente respondan a todo esto que ya está dicho. Que no hay mucha variable, lo de siempre. Pero cómo nos cuesta ponerlo por obra. Monseñor Fernando, más que una pregunta, agradecerte esta exposición y hacer un eco de lo que se había hablado hace poco en la Asamblea Continental. Usted participó en varios días con motivo de CAM 6, que falta muchísimo y queremos aprovechar este tiempo. Se propone hacer la memoria
así agradecida y, bueno, profunda de los pueblos quienes un día hemos recibido el Evangelio, ¿no? Y ya nos acostumbramos y nos parece todo obvio que, bueno, acá tenemos la iglesia que el cristianismo llegó, pero si cada uno de nosotros podía en este momento imaginarse que no conocemos a Cristo o que esto pasó recién como algo novedoso, ¿no? Una de estas propuestas es un poquito como movernos para darnos cuenta de este don que llegó a una parte del mundo y no tiene otros mensajeros ni los que tienen que compartir este regalo que nosotros mismos, ¿no? No es, creo que en este momento, un periodo de la iglesia de algún boom, algún despertar misionero, por lo menos nos parece en este continente, y bueno, ver cuál sería la instancia, ya los congresos, no sé si ya tienen esta fuerza, la asamblea, etcétera. Yo creo que tenemos que ponernos a revivir la memoria y yo creo que rezar mucho, ¿no? Para revivir el don del Espíritu. Sí, yo creo que sí. Lo que me parece que como todas nuestras estructuras, como lo dice Francisco el Evangelii Gaudium, me parece que es como tenemos que revisar todas nuestras estructuras. Es decir, venimos ejerciendo estructuras, también estructuras de congresos, asambleas, jornadas, y tenemos que revisarlas para ver si realmente están respondiendo hoy al objetivo que queremos alcanzar, ¿no? En las propuestas. Si hoy con todas nuestras novedades tecnológicas y comunicativas, bueno, ¿cuál sería la manera más fuerte para ir ayudándonos a tomar conciencia? Lo que no tenemos que perder de vista es esto, ¿no? Es esto que decíamos hace un ratito, cómo ayudamos a tomar conciencia de la misión universal, porque en el fondo es esa la tarea que tenemos. ¿Cuáles son los medios que usamos para eso? ¿Vieron? Bueno, ahí nos viene como el discernimiento, los que veníamos usando, lo que ha ayudado, ¿no? Como decimos en la animación misionera, y lo que, bueno, habría que incentivar ahora como novedad. En este sentido yo no dije nada, pero en la Fratelli Tutti, en la que estamos ahora también metidos, ¿vieron? Como última encíclica del Papa, en la cual habla. Hay muchas cosas para rescatar en la Evangelii, en la Fratelli Tutti también, con mirada misionera. Se hizo, en esta asamblea se hizo también la presentación, pero el hecho de que el Papa proponga ahí este corazón abierto a todos, ¿sí? Es decir, bueno, después frente a las realidades que propone en concreto, son realidades, como decía antes la expresión, cuando hablamos de que bueno, no podemos reducir la misión solamente a una liberación de los oprimidos, o de los que están heridos solamente. Pero el hecho de trabajar el corazón universal, si nosotros trabajamos el corazón universal, estamos haciendo apoyo a la Fratelli Tutti. Si nosotros trabajamos el corazón universal, de nuestra conciencia misionera, también trabajamos la Laudato Si. Incluso la misma Laudato Si, hay un punto muy fuerte, ¿no? Donde habla Francisco, que si no está este anuncio explícito de Jesús, que es lo propio nuestro, ¿sí? Como iglesia misionera, es decir, terminamos en lo que siempre repite él, de la ONG, terminamos siendo una ONG. Entonces, bueno, ¿cómo motivar esto? ¿Cómo incentivar? Bueno, un poco lo que ya dije, en esta revisión de estructuras nuestras para que realmente sea eso el fruto, el objetivo de lo que se entienda y se perciba de aquel que lo recibe, ¿no? Aquel que lo recibe. En un proceso, por supuesto, porque también, porque no es que esto uno lo dice ya, no, hay que hacer todo un camino y un proceso de conversión y de renovación, ¿no?
pero a veces en chiquito habría que ver si estamos dando esos pasos para que eso se dé.